Ya podemos acomodar los micrófonos. Sí, ya como. Así es. Muy modernos y lo van a firmar. Eli, no te rías. Los sobres no están ahí. Los sobres los tiene el magistrado. ¿Sí están ahí? Sí. ¿Los viste? Sí, yo los vi. ¿Tiene los sobres, verdad, magistrado? Sí. ¿Va a ocupar su agua, magistrado? No. Sí. Cuando inicien a cierrar la puerta. Así la dejo. Así. No, yo la voy a cerrar. Le van a decir a él. Que salga por la ventana los presentes. A ver si trae. Sí. Ok. Aquí tengo bolsa. No, magistrado. ¿Perito? ¿Perito en qué? Grafoscopía. Grafoscopía. Y documentoscopía. ¿Cómo es caligrafía? Grafoscopía y documentoscopía. Caligrafía, grafoscopía y documentoscopía. ¿Qué preparado, Mario? ¿Qué preparado? No Me sorprendes. Balística. No cualquiera. Balística. ¿Y en la foto? Estamos preparados. Nomás una así. Lo hubiera abierto tantito la ventana de que se oye. ¿Cómo? Oye, si está bien sensible los micrófonos. Hay que hacerlos para atrás. Bueno. No, ni tanto. Cuando los agarramos, ¿no? ¿Cómo? O sea, los podemos agarrar, pero cuando estemos hablando nosotros. Ahí no pasa nada porque no se cambia. Pero si está hablando Mario y yo lo agarro, A ver, con le los. va a cambiar. O sea, no pasa nada si yo estoy hablando y lo agarro y me lo acomodo.
Ah, bueno. Porque Sí, te está tomando a ti. El chiste es que, por ejemplo, si está hablando María y yo estoy así, se va a enfocar conmigo. Pero mira, Entonces ya no mejor está nada más tanto. los recorremos así. No, porque ahorita no está automático. Ahorita no está automático. No, María, pero no Está hagas bien. eso. María, no, nada más igual. Si ocupas, nada más O sea, recorre. pueden hacer eso, pero si es su intervención. Si es la intervención de los demás, pues no mover. ¿Cómo, Nick? Y mientras esté interviniendo los demás, no movemos No, no, nada no, de no, nada no. para que. Así, como las estatuas de marfil. Habla el otro y te... Le dijo César hace rato que cuando estén ahí, imagínense a todos. Y yo, César, cállate, porque luego a mí se me, de que estoy, me empiezo a correr, me da mucha risa. Yo no Claudia, me cuando que- te diga el agradecimiento, tú nada más sale. Porque él me hace. Él me da risa. Es que lo está diciendo y yo... Ah, ok. Como que... No, pero le haces. ¿Cómo que te vamos? Es que sí se ve así, ¿verdad? Y luego Y yo. la percibe y luego le está diciendo y yo, Pero tú duermes. se ve así como que se quiere reír. Sí. Bien propia. Ya. Ok. Bueno, Ok, magistrado. abogado. Nomás no me voy a hacer así como el magistrado de que. Eso hubiera estado muy bien. Está en primera fila la licenciada ahí. Aquí está la Ah, sí, la vi. Y yo, No sé si de la conferencia le caían las... como ayer. Quiero agua. Ya no puedo correr. ¿De qué andan? Dicen historia y todos... Y la licenciada viene así como que... No, pero ahorita con lo que va a ver, si decir, ay, no inventes, o sea, sé que súper resumen, síntesis, entre todo. Están leyendo el acta, ¿verdad? O sea, ahí sí se puede estudiar. Sí, él con toda la calma del mundo. ¿Cuántos minutos nos pidieron? 20. Todos van a creer que se resuelven en 20 minutos. Te van a decir, oh, la celeridad en Pronta y proceso. expedita. Oye, y eso, pues si no es que ¿por qué no se ve ahí? Rápido, Mario. Buenos días. Hago saber a la audiencia que soy la licenciada Elizabeth Ramírez Hernández, secretario de Estudio y Cuenta adscrita a la tercera sala ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Y con el fin de mantener el orden y evitar interrupciones durante el desarrollo de la audiencia, hago de su conocimiento que no está permitido la introducción de equipo de videograbación, audio o cualquier otro medio de reproducción, incluidos los teléfonos celulares, según lo dispone el artículo 111 de la Ley de Justicia en vigor. Asimismo, les pido a los presentes guardar silencio, así como el ponernos de pie cuando el ciudadano magistrado ingrese y abandone esta sala. De igual forma, se les pide que al momento de intervenir en la audiencia, hablen cerca del micrófono y con voz clara y fuerte para los efectos del registro respectivo. Por otra parte, se les comunica que en observancia a lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley de Justicia Administrativa en vigor, esta audiencia será pública. En este momento, el ciudadano magistrado se dispone a ingresar a este recinto a favor de ponerse de pie para recibirlo. Buenos días, favor de tomar asiento. Ante la fe de la secretaria aquí presente, presidiré esta audiencia en observancia a lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley de Justicia Administrativa en vigor, por lo que le pido certifique lo conducente. Al efecto, magistrado. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 120 de la referida ley de la materia, hago constar que nos encontramos en la sala de audiencia de juicio oral del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, ubicado en la calle Loma Larga, número 2626, de la colonia Obispado de esta ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo a las 9 horas del día 23 de noviembre del año 2012, día, momento y lugar señalados en el juicio oral número 55, diagonal 2012, promovido por la ciudadana Claudia Elizabeth González Velázquez, en contra del director de Comercio, secretario de Finanzas y Tesorero y síndico segundo,
todos pertenecientes al municipio de Monterrey, Nuevo León, a fin de que tenga verificativo la continuación de la audiencia preliminar iniciada el 20 de noviembre del año 2012, a que hace referencia el artículo 128 de la ley antecitada. Presidirá esta audiencia el ciudadano licenciado Genaro Sánchez Martínez, magistrado de la Tercera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado. Dicho lo anterior, se hace constar y se certifica en términos del ya mencionado artículo 120 de la Ley de Justicia en Consulta, licencia de conducir, expedida por el Gobierno del Estado de Nuevo León con vigencia al 2012, así como la licenciada Laura Cerda Rocha, delegada autorizada por parte de las autoridades demandadas del municipio de Monterrey, Nuevo León, identificándose con credencial para votar con fotografía con número de folio 5320, expedida por el Instituto Federal Electoral, Registro Federal de Electores. La presencia también del licenciado Mario Iván Hernández Urbina, perito de la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones. Identificación en las anteriores, de las cuales se deja copia simple para constancia en los autos que integran el juicio en que se actúa, mismas que serán devueltas al final de la presente audiencia. Es todo, maestro. Gracias. En este acto, y asistido por la secretaria aquí presente, con fundamento en los artículos 128 al 138 de la Ley de Justicia Administrativa en vigor, procedo al desahogo de la audiencia preliminar. Se les comunica que, de acuerdo al artículo 119 de la citada Ley de Justicia, esta audiencia será registrada mediante videograbación para dar fe pública y garantizar la fidelidad e integridad de la información, conservación y reproducción de su contenido y el acceso a los mismos a quienes, de acuerdo a la ley, tuvieran derecho a ello. Para los efectos del registro electrónico, procede a identificarse la parte actora, manifestando su nombre y generales. Mi nombre es Claudia Elizabeth González Velázquez, mexicana, de 27 años, casada, abogada, originaria de Monterrey, Nuevo León, con fecha de nacimiento el día 31 de marzo de 1935 y con domicilio actual para oír y recibir notificaciones, el ubicado en la calle América, número 140, en el centro de Monterrey, Nuevo León. Gracias. Delegada autorizada por parte de las autoridades demandadas del municipio de Monterrey. Alicia Cerda Rocha, mexicana, soltera, de 26 años de edad, abogada, originaria de Pino, Zacatecas, nací el 27 de enero de 1986, con domicilio para el efecto de oír y recibir notificaciones, el ubicado en la calle Zaragoza, cruz con la calle Ocampo, en la zona centro de esta ciudad. Gracias. Perito designado por el director de comercio del municipio en mención, autoridad demandada, para los efectos mencionados procede a identificarse señalando su nombre y generales. Mi nombre es Mario Iván Hernández Urbina, mexicano, 25 años, soltero, licenciado en criminología, originario de la ciudad de Matehuala, San Luis Potosí, nacido el 27 de noviembre de 1986, con domicilio para el efecto de oír y recibir notificaciones en la calle Oro, número 310, centro de Apodaca, Nuevo León. Gracias. En este acto, secretario, haga las prevenciones y apercibimientos de ley. Enseguida, señor magistrado. En cumplimiento al mandato del ciudadano magistrado y atento a lo que prevé el numeral 113 de la Ley de Justicia Administrativa vigente, se previene a los comparecientes a la presente audiencia que deberán encontrarse con la cabeza descubierta, conducirse respetuosamente y permanecer en silencio mientras no estén autorizados para exponer o deban responder a las preguntas que se les formulen. No podrán provocar molestia, ofensa o adoptar comportamiento intimidatorio o provocativo, contrario al decoro, ni producir disturbios o expresar de cualquier modo manifestaciones o sentimientos. Apercibidos que en caso de interrupción y acatando lo dispuesto en el numeral 122 de la ley en mención, se les aplicarán las correcciones disciplinarias contenidas en el artículo 31 bis 3 de la citada ley. Asimismo, hago mención que en caso de persistir, se ordenará la disciplina de la audiencia. Igualmente, se les hace saber, para el caso de no guardar la consideración, respeto y obediencia debidos a este tribunal, que se procederá a su arresto por un término de 6 horas, tal y como lo dispone la fracción cuarta del ya referido artículo 31 bis 3 de la ley en comento. Es todo, maestro. Gracias. Parte actora, delegada y perito comparecientes, ¿han quedado claras las explicaciones hasta aquí expuestas? Sí, magistrado. Hecho lo anterior y a fin de dar continuidad a la audiencia preliminar iniciada el día 20 de noviembre del año en curso, les pregunto a las partes si llegaron a un convenio a fin de resolver la presente controversia a través de un método alterno. No, magistrado, no se llegó a ningún convenio. Acto seguido y atendiendo a los numerales 130 fracción segunda y 133 de la ley que nos ocupa, se procede al análisis y resolución de las causales de improcedencia y sobreseimiento propuestas, así como las que se adviertan de oficio, para lo cual se calificarán, en su caso, las pruebas relativas a dichas causales. Secretario, ¿existen causales de improcedencia y sobreseimiento que hayan propuesto las partes? No, magistrado. En el presente caso, ninguna de las partes hizo valer causales de improcedencia. Bien, examinando las constancias que integran el sumario de autos del presente juicio, no se advierte en forma oficiosa que se configura en una causal de improcedencia y sobreseimiento, por lo tanto se da por concluida la presente etapa de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León.
Así las cosas, con fundamento en los artículos 116, 130, fracción tercera de la Ley de Justicia Administrativa en vigor, se da apertura a la etapa de incidentes planteados por las partes, advirtiéndose que en el presente caso el director de comercio del municipio de Monterrey, Nuevo León, al momento de producir su escrito de contestación, interpuso incidente de falsedad de firma respecto a la plasmada en su escrito inicial por la señora Claudia Elizabeth González Velázquez, ofreciendo únicamente, a fin de apoyar dicha incidencia, la prueba pericial en grafoscopía, incidente el cual fue admitido mediante auto de fecha 15 de octubre del 2012, con fundamento en el artículo 164 de la ley en cita, otorgándose a la parte actora en ese mismo auto el término de 3 días para el desahogo de la vista correspondiente en relación al incidente planteado. Ocurriendo la parte actora en fecha 23 de octubre del 2012 a desahogar la vista, designando a su vez al perito de su intención en relación a la prueba pericial ofrecida por el incidentista. Posteriormente, mediante proveído el mencionado municipio, la cual fue preparada con antelación a la presente audiencia, cumpliéndose así con los términos y formalidades establecidas en el artículo 164, fracción segunda de la ley de la materia, razón por la cual se procede a su desahogo en la forma siguiente. Se hace constar que el día 5 de noviembre del año en curso, el licenciado Mario Iván Hernández Urbina, perito de la intención del director de fue solicitado respecto de la prueba pericial ofrecida por la autoridad antecitada, el cual esta sala ordinaria tuvo por presentado en tiempo y forma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 158 de la Ley de Justicia Administrativa. Por lo que acto continuo se solicita al perito compareciente que ratifique el dictamen presentado. Ratifico en todo y cada una de sus partes el dictamen presentado en fecha 5 de noviembre del 2012. Gracias. Le solicito en este momento al perito de la intención del incidentista, ciudadano, licenciado Mario Iván Hernández Urbina, a fin de realizar la explicación pertinente acerca del dictamen allegado, atento a lo dispuesto en el artículo 158 de la Ley de Justicia Administrativa, pase al estrado. Buenos días. Para realizar el trabajo que se me ha encomendado en cuanto al análisis de la firma que aparece en el escrito de demanda, la cual se señala como impugnada, en comparación con las firmas indubitables de la ciudadana Claudia Elizabeth González Velázquez, utilicé el método analítico de comparación formal y para ello me auxilié de una lupa de 5 aumentos, regla milimétrica y usé la técnica de fijación fotográfica. El análisis practicado me permite concluir que las firmas impugnadas que se contienen en el escrito de demanda de este juicio no fueron puestas por el puño y letra de la actora Claudia Elizabeth González Velázquez, ello de acuerdo con las características y generales y gestos gráficos que encontré según algunas diferencias en las firmas, que explicaré a continuación con el apoyo de la Cámara de Evidencia. Las firmas impugnadas presentan una presión alterna, pues en algunos trazos es ligera. Por ejemplo, al hacer el trazo redondo de la parte superior de la firma, la velocidad es ágil, mientras que en la firma indubitable el trazo es pesado. En las firmas impugnadas, el trazo inicia con un ligero gancho ascendente, pero siempre pequeño, mientras que en las firmas indubitables ese gancho se presenta abierto y es más pronunciado, haciendo incluso un ángulo. En la firma impugnada, el trazo del primer grafismo culmina en línea ascendente de izquierda a derecha y termina en punta, mientras que en las firmas indubitables, ese mismo trazo termina en forma pausada. Ahora bien, conviene destacar que por auto de fecha 5 de noviembre del 2012 se tuvo por no hecha la designación del perito propuesto por la parte actora, en virtud de que no compareció a fin de aceptar el cargo conferido. Enseguida se procede a escuchar los alegatos que para tal efecto viertan las partes. ¿Parte actora desea formular alegatos? No, magistrado. De este recinto. Así las cosas, de un estudio al dictamen presentado se desprende que lo que la persona propuesta como perito realizó fue una comparación entre los rasgos grafoscópicos de las firmas, tanto la impugnada como las indubitables, a lo que después de señalar algunas diferencias en sus trazos concluyó que no provenían del mismo puño y letra. Sin embargo, esa sola comparación es insuficiente para motivar que la firma plasmada en el escrito de demanda proviene de un puño distinto del accionante, pues en la práctica puede suceder que una persona involuntariamente realice en forma diferente algunas características de su firma. Por esa razón, es de suma trascendencia que el estudio pericial que se haga respecto de un grafismo impugnado, a fin de ilustrar a esta autoridad sobre las razones por las cuales considera que la firma contenida en un documento procede o no del puño y letra de quien se reputa su autor,
debe apoyarse en un método científico y no puede ser reemplazado con una confrontación a simple vista, con una lupa y una toma fotográfica de esas firmas. Por otro lado, del citado dictamen se desprende que el experto estableció la técnica y materiales utilizados para llevar a cabo su dictamen. Sin embargo, el perito tiene la obligación de explicar en forma detallada el contenido y significado de aquellos enunciados y principios que estableció en el dictamen presentado, y hacer una aplicación concreta, detallada e individual de los mismos a los hechos controvertidos del caso, para que sean visualizadas las cuestiones que se ignoran y que forman parte de la controversia. De modo que al no haberse realizado lo anterior y con las facultades que me otorga el segundo párrafo del artículo 145 de la Ley de Justicia Administrativa, es por lo que se concluye que el dictamen elaborado por el perito en comento, atendiendo a la sana crítica, no resulta convincente ni se encuentra afecto de la certeza indispensable para adoptarlo como fundamento exclusivo de la decisión que tome esta sala en relación a la incidencia planteada. En virtud de lo antes expuesto, y al no existir alguna otra probanza que se advincule a dicho dictamen, se concluye que el incidente planteado por el director de comercio del municipio de Monterrey, Nuevo León, resulta infundado al no haber acreditado la supuesta falsedad de la firma que aparece en el escrito de demanda. Así las cosas, al no existir alguna otra cuestión incidental planteada, se da por concluida la presente etapa de conformidad con el artículo 116 antes invocado. En ese orden de ideas, en observancia a los numerales 116, 130 fracción cuarta y 135 de la citada Ley de Justicia Administrativa, se abre la etapa de acuerdos probatorios. Y partiendo de la fase escrita, se advierte en la demanda y contestación que la parte actora y por su parte todas las autoridades demandadas reconocen la existencia del acto impugnado consistente en el acta de infracción número 537, llevada a cabo en fecha 28 de agosto del 2012. Por lo tanto, ante tal evento, queda en calidad de acuerdo probatorio la emisión del acto impugnado antes descrito. Con lo anterior, se concluye así la etapa respectiva de acuerdos probatorios de conformidad con el artículo 116 de la Ley de la Materia. En consulta, procedo a señalar que el objeto del procedimiento en el juicio que hoy nos ocupa radica en que se declare la nulidad del documento en el cual se contiene la multa impuesta a cargo del actor. Asimismo, hago saber a la audiencia que el hecho controvertido en el juicio versa en determinar si el acto impugnado, consistente en el documento que contiene la cuantificación de la multa impuesta al establecimiento del actor, es legal o ilegal. Siguiendo con el desarrollo de la presente audiencia y atento a lo que disponen los numerales 116, 130 fracción cuarta y 136 de la Ley de Justicia en consulta, se procede a decretar la apertura de la fase correspondiente a la calificación y admisión de las pruebas ofrecidas por las partes. Parte actora para los efectos de la calificación correspondiente. Enseguida, magistrado. En atención al principio de publicidad, hago constar que la parte actora ofreció en su escrito de demanda como pruebas de su intención 3 documentales públicas, siendo estas las consistentes en copia certificada por notario de la licencia que ampara el funcionamiento de su establecimiento, original del acta de infracción con folio 537 de fecha 28 de agosto del año 2012, original de la impresión del estado de cuenta del establecimiento de su propiedad de fecha 1 de septiembre del año 2012, así como el instrumental de actuaciones y las presuncionales, legales y humanas. Son todas, magistrado. Gracias. Hecho del conocimiento por parte del secretario de las pruebas aportadas por la parte actora y al tener a la vista las mismas, tengo bien admitir de legales todas las probanzas antes descritas por tener relación directa con los hechos controvertidos. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71 y 72 de la ley en consulta, las cuales en este momento se tienen por reproducidas como si se diera lectura íntegra ante el conocimiento de las pruebas por las partes. Continuando con la calificación de las pruebas, secretario, dé cuenta de las pruebas aportadas por las autoridades en el juicio. Enseguida. Hago constar que las autoridades demandadas y partes, siendo estas el secretario de Finanzas y Tesorero y síndico segundo, ambos del municipio de Monterrey, Nuevo León, ofrecieron en forma conjunta como pruebas de su intención la confesional expresa y espontánea, la instrumental de actuaciones y la presuncional sobre el aspecto legal y humano. Y por su parte, el director de comercio del mencionado municipio ofreció la confesional por posiciones a cargo del actor, así como la instrumental de actuaciones. Son todas, magistrado. Gracias. Informado por parte del secretario de las pruebas aportadas por las autoridades antes precisadas y al tener a la vista las mismas, tengo a bien de admitir de legales todas las pruebas descritas por tener relación directa con los hechos controvertidos, ello de conformidad con lo dispuesto en los numerales 71, 72 y 146 de la ley en consulta, las cuales en este momento se tienen por reproducidas como si se diera lectura íntegra ante el conocimiento de las pruebas por las partes. Así las cosas en este momento, concedo el uso de la voz a las partes por si es su deseo realizar alguna manifestación en torno a lo anterior. ¿Parte actora desea hacer alguna manifestación? No, magistrado. De
Delegada autorizada. No, magistrado. Al no existir elementos probatorios pendientes de calificar, se da por concluida la presente etapa, atento a lo dispuesto en el artículo 116 de la citada ley. En el entendido que se tienen por precluidos los derechos procesales que debieron ejercitarse en cada una de las etapas que se desarrollaron en la presente audiencia, conforme lo establece el ya mencionado artículo 116 de la citada ley. Por tanto, con fundamento en el artículo 137 de la Ley de Justicia en vigor, se da por concluida la audiencia preliminar. Así las cosas, y al advertir que mediante auto de fecha 29 de octubre del 2012 se hizo del conocimiento de las partes la posibilidad de continuar con la siguiente audiencia, y al no existir algún impedimento legal para ello, se da inicio a la audiencia de juicio oral a que se refieren los artículos 139 a 142 de la ley de la materia. Encontrándose presentes las partes del juicio que nos ocupa, y atento a lo dispuesto en los numerales 116 y 139, fracción primera de la Ley de Justicia en vigor, se decreta el inicio de la etapa conducente a la proposición de métodos alternos, para lo cual propongo a ustedes, de nueva cuenta, que el conflicto que nos ocupa intenten resolverlo a través de un método alterno para la solución de conflictos. ¿Desearía parte actora someter el presente conflicto a un método alterno? No, magistrado, no es mi deseo. En virtud de lo expresado por la parte actora, se hace innecesario preguntar a la delegada compareciente si es su deseo el someter el presente conflicto a su solución a través de un método alterno, ya que para ello es necesario el contar con el acuerdo de ambas partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 132 de la ley en consulta. Por lo que en virtud de lo acontecido y en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 116 de la citada ley, se declara concluida la etapa correspondiente a la proposición de métodos alternos. Consecuentemente, y al no haberse planteado alguna cuestión incidental, se abre la etapa de desahogo de pruebas con fundamento en el artículo 139, fracción tercera de la Ley de Justicia Administrativa, y se hace constar que en este acto se tienen por desahogadas las pruebas documentales, así como las presuncionales legal y humana ofrecidas por las partes, mismas que fueron admitidas de legales en la audiencia preliminar al no requerir de desahogo especial. Así las cosas, al haber sido admitida de legal a confesional por posiciones a cargo de la C. Claudia Elizabeth González Velázquez, parte actora, y al encontrarse presente en esta sala, es posible proceder en este momento al desahogo de la misma, ello atendiendo al principio de abreviación, continuidad y observando sobre los numerales 137, 146 y 147 de la Ley de Justicia Administrativa. En este acto y en presencia del absolvente de la citada prueba confesional, por posiciones, se abre el sobre cerrado y lacrado que contiene el pliego de posiciones haciéndose constar que está integrado por un total de 2 posiciones, referido pliego de posiciones a la delegada compareciente, a fin de que formule en forma oral las posiciones al contar con las facultades para ello, de conformidad con lo que establece el artículo 147 de la ley. Enseguida, maestro. Parte actora, a favor de pasar al estrado. Secretario, proceda a explicar la mecánica para llevar a cabo el desahogo de la probanza en cuestión. Al efecto, magistrado. Es preciso señalar que para el desahogo de la presente prueba, la delegada de la parte demandada formulará al absolvente en forma oral las posiciones que se contienen en el pliego, a lo cual el magistrado procederá a su calificación en forma individual, observando para ello lo dispuesto en los artículos 267 y 268 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, aplicado supletoriamente por disposición expresa del artículo 103 de la Ley de Justicia en vigor. Una vez calificada de legal, la parte actora deberá responder de frente al magistrado de manera categórica, es decir, en sentido afirmativo o negativo, pudiendo agregar las explicaciones que estime convenientes, en el entendido de que para responder al interrogatorio no podrá ser asistida por su abogado, apoderado ni cualquier otra persona. Además, se apercibe al absolvente de que en caso de que se niegue a contestar, conteste con evasivas o manifieste ignorar los hechos propios, se le tendrá por confesa sobre el hecho del cual sus respuestas no fueran categóricas o terminantes. Ello conforme a lo previsto en los artículos 274 y 275 de la citada codificación procesal aplicada en forma supletoria a la ley de la materia. Es todo, maestro. Gracias. ¿Ha quedado clara la mecánica de desahogo? Sí, magistrado. Delegada, proceda a formular las preguntas. Diga si es cierto, como lo es, que el día domingo 28 de agosto del 2012 el negocio de su propiedad se encontraba abierto, dando el servicio de venta de bebidas alcohólicas a las 19 horas. ¿Se califica de legal? No es cierto. Diga si es cierto, como lo es, que en el acta de visita con número de folio 537 de fecha 28 de agosto del 2012 se le concedió la garantía de audiencia para el efecto de desvirtuar lo asentado por el inspector en esa acta.
¿Se califica de legal? No es cierto, aclarando que en esa acta se concede un término de 3 días para que acuda a la Tesorería de Monterrey, Nuevo León, mas no se señala que es para ese efecto. Es todo. Bien. En este acto, secretario, proporciona al absolvente el pliego de posiciones formuladas en la presente probanza, a fin de que estampe su firma al margen de tal documento, acorde a lo dispuesto en el artículo 273 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, aplicado supletoriamente a la Ley de Justicia Administrativa. Enseguida. Puede pasar a su lugar. Gracias. Una vez desahogada la prueba confesional ofrecida por el director de Comercio del municipio de Monterrey, Nuevo León, autoridad demandada, y al no existir ninguna otra prueba que requiera desahogo especial, se da por concluida la atendiendo a los artículos 116 y 139, fracción cuarta de la ley en consulta. Se continúa con la apertura de la etapa de alegatos, procediendo a escuchar los alegatos de clausura que en forma oral formulen las partes. Concede en este momento el uso de la palabra a la parte actora. No es mi deseo formular alegatos, magistrado. Asimismo, otorgo el uso de la voz a la delegada autorizada por parte del director de Comercio del municipio de Monterrey, Nuevo León. No deseo formular alegatos, magistrado. Bien, hecho lo anterior, se concluye la etapa respectiva con fundamento en lo dispuesto en el artículo 116 de la ley. En el entendido que se tienen por precluidos los derechos procesales que debieron ejercitarse en cada una de las etapas que se desarrollaron en la presente audiencia, por así disponerlo el artículo 116 de la Ley de Justicia en vigor. Acto continuo, con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado, se decreta que el presente asunto queda en estado de sentencia, por lo que se procederá a la emisión del fallo correspondiente dentro de los 5 días hábiles siguientes, notificándose a las partes en términos del artículo 38 de esta ley. En la inteligencia que todo lo resuelto en la presente audiencia se tiene por notificado a las partes en términos del diverso artículo 104 del ordenamiento en mención. Así las cosas, lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Justicia Administrativa en vigor, proceda a certificar todo lo actuado, levante el acta conducente y certifique el medio óptico en el que conste esta audiencia. En este acto, magistrado, certifico y doy fe de lo actuado dentro de la audiencia que nos ocupa, siendo las 9:25 del día de hoy, 23 de noviembre del año 2012, conste. Sírvanse ponerse de pie y se retiren este acto del recinto el ciudadano magistrado que preside. Buenos días. Sí, sí. ¿Qué tal? Felicidades. Muy bien. ¿Cómo nos salió? Muy bien, ¿verdad? ¿Cuánto nos tardamos? ¿Los 20? 25 minutos. Casi 26. Sí, creo que